noches para todos los presentes y para aquellas personas que posteriormente observarán este video. Mi equipo de trabajo para esta actividad está conformado por Sara Valencia Zuluaga, Wilfrido Peinado Méndez, John Cuellar Arias y quienes habla, Miguel Ernesto Carreño Palomo. Somos estudiantes del programa de Filosofía de la Facultad de las Ciencias de la Educación Sociales y Humanas de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Nuestro tutor es el magíster Elkis Rodríguez Guerra. A continuación estaremos realizando este conversatorio como respuesta a la actividad número 6 asignada en la asignatura de epistemología. Este conversatorio sobre la unidad número 2 se compone de 3 temas fundamentales, como son: el primero, definiciones dadas a lo largo de la historia acerca del concepto de epistemología. El segundo, sobre las reflexiones sobre la epistemología, teniendo en cuenta los paradigmas científicos en la construcción del conocimiento desde la antigüedad. Y el tercer tema es el conocimiento científico como un proceso sistemático y metódico. Ahora, esta segunda unidad tiene como objetivo analizar el ámbito general del conocimiento a partir de las corrientes filosóficas, sus diálogos y confrontaciones, como elementos aclaradores de la concepción de la epistemología. Yo personalmente les voy a hablar acerca del tema número 1, que son las definiciones dadas a lo largo de la historia acerca del concepto de epistemología. Hemos visto nosotros cómo en la primera unidad el término de epistemología y de noxiología se han visto muy vinculados a lo que es la filosofía de la ciencia. Entonces ha llegado un punto en el cual esa confrontación la hemos tratado de mezclar o no hemos encontrado tal vez el punto de separación entre ellas. Pero cuando empezamos a ver nosotros el concepto de cada una de estas, nos vamos a dar cuenta que ellas tienen cada una su particularidad. Veamos nosotros cómo la filosofía de la ciencia está muy ligada a la epistemología, pero cada uno con un proceso diferente. Veamos nosotros cómo desde la antigüedad ya Platón nos hablaba acerca de lo que es el término episteme para hablar acerca del conocimiento. Vamos a ver cómo en 3 periodos esta epistemología se nos viene mostrando a nosotros desde un punto diferente, en la época antigua, en la época medieval y en la época moderna. En la época antigua, Platón nos habla acerca de lo que es la episteme, acerca de lo que es el conocimiento y cómo este es entendido como una ciencia, como la verdad, como la virtud, como aquello que el hombre necesita para poder seguir conociendo. La teoría del mundo inteligible que le permite a Platón que se nos presente el mundo de las ideas. Desde allí que entonces Platón nos viene a hablar acerca de lo que es la episteme o el conocimiento, donde se origina todo. En la época medieval el término conservó su origen griego, ya que se retoma nuevamente lo dicho por Platón. Vamos a cambia el método. Recordemos nosotros que la iglesia tiene mucha influencia en la época medieval y esto hace que se tome un poco de pensamiento cristiano al momento de hablar acerca del conocimiento. Mientras que en la época moderna el término no era tan usado, sus pensadores hablaban acerca de la ciencia e iniciaban las diferencias con la filosofía. Recordemos nosotros que en la época moderna se retoma nuevamente lo que es el pensamiento de la época antigua para darle un nuevo auge o un nuevo método de estudio. A continuación, le doy a nuestra compañera Sara el paso que nos va a hablar acerca del tema número 2. Bueno, en este tema número 2 nos encontramos con el paso del mito al logos y cómo este es la posibilidad de empezar a indagar por la naturaleza del conocimiento. Si bien el conocimiento ya era un tema que estaban tratando los presocráticos, podemos situar a Platón y Aristóteles como los que retoman el cuestionamiento, pero sientan también las bases de esa naturaleza del conocimiento. Y es así como entre la física y la metafísica se van creando nuevas técnicas para ahondar en esta cuestión del conocimiento. Nacen corrientes como el absolutismo y el relativismo, siendo esta la segunda,
quien sienta dos teorías del conocimiento. La primera, que se va a hablar de una verdad alcanzada por el alma, y la segunda, una verdad relativa a los límites del entendimiento humano. También se habla de una teoría tripartita del conocimiento que está planteada en uno de los diálogos, en este caso el Teeteto, que hace como una triada entre creencias, verdad y justificación, en la que la verdad es como el enlace entre las creencias y la justificación. Ya después de tener sentadas las bases de la teoría del conocimiento en la antigüedad, con Platón, con Aristóteles, donde ponen ese cimiento para el racionalismo y el empirismo, aparecen a lo largo de la filosofía épocas que son muy fundamentales, y una de ellas es la época medieval con dos personajes fundamentales, Agustín y Tomás de Aquino. Ellos lo que van a hacer es tomar del pensamiento de estos filósofos de la antigüedad, de Platón y Aristóteles, ojo, pero no los cristianiza, toma el pensamiento de ellos y va a cambiar el arjé de la realidad o el arjé del pensamiento de ellos, y va a decir que todo conocimiento, ojo, teniendo las líneas de los griegos, pero le dan un nuevo cambio donde todo conocimiento es sobre Dios, el conocimiento sobre Dios. Se cambia la mitología griega y se pasa a una mitología cristiana, por decirlo de alguna manera. Ya en la Edad Media, la construcción del conocimiento se sustentaba en todo conocimiento que venía de las creencias religiosas y de Dios. Todo pensamiento partía de Dios, y todo pensamiento tenía que volver a Dios, porque Dios era o es la certeza del orden y el funcionamiento del mundo. Estos señores nunca se apartaron de estos filósofos, pero dieron otro punto de vista y ponen como auge a un Dios organizador de las cosas. Entonces, así ellos dos abren nuevamente las puertas a la construcción de la ciencia, dejando ver ese dilema entre fe y razón, una tensión entre fe y razón en la que se encontraba la humanidad desde entonces. Luego aparece la época moderna. La época moderna, lo que se busca en los planteamientos filosóficos, no dejar de un lado a los griegos, sino que retomarlos, pero decir lo fundamental aquí va a ser el hombre y ya no va a ser Dios. Entonces, la ciencia, se va a estudiar la ciencia misma y se va a estudiar el conocimiento mismo. Es decir, ya no solamente para hacer ciencia, sino para hacer ciencia y para estudiar la ciencia misma. Sigamos, nuestro compañero John nos seguirá exponiendo la siguiente parte. Ok, continuando la cuestión, digamos, de la ciencia, cabe aclarar que el objeto de la ciencia y la relación que tiene con la filosofía de la ciencia, la epistemología, primeramente, la ciencia tiene como objeto de estudio los hechos, claramente se centra en ellos y sobre ellos mismos produce conocimientos, ya sean pues las teorías, las leyes, etcétera. Y acá viene a entrar la filosofía de la ciencia, que debe ir sobre la misma ciencia, sobre aquellas teorías, aquellas leyes, y parte desde que esto es una actividad humana que está detrás de la ciencia a la hora de construirla. Pues en ese sentido, como se ha expresado, mientras la ciencia produce conocimiento sobre los hechos fácticos, sobre los hechos del mundo, la filosofía de la ciencia va más allá, va sobre la ciencia, sobre las teorías que se han construido sobre esta, sobre las formas como estas teorías se han creado, y sobre el método y sobre las cuestiones éticas dadas a la práctica humana. Entonces, bueno, para concluir, también hablemos de que la epistemología entonces se preocupa por las representaciones mentales y de la forma de cómo se llega a tener tales representaciones, pero confiables, que puedan llegar a considerarse conocimiento y que no sean tomadas como simples opiniones. Entonces, esas tres, la ciencia, la filosofía, la ciencia y la epistemología, pues tienen su relación, van de la mano y no se desligan. A modo de conclusión,
a modo de conclusión, cada uno de nosotros pues va a decir en breves palabras algún mensaje de lo que hayamos aprendido acerca de esta unidad. Yo podría decir que la epistemología, a mi criterio, es el punto de vista desde el cual me relaciono con todas las cosas, con los fenómenos, con los hombres y eventualmente con todo lo que sucede a nuestro alrededor. Todo lo que para mí es un punto de conocimiento viene siendo como ese punto del cual nace la epistemología y desde el cual yo me relaciono con el objeto que se deja conocer. Bueno, si bien los términos, los conceptos y las definiciones de todo están en constante cambio, entender cómo inicia esta pregunta por la naturaleza del conocimiento sienta no solo las bases de lo que después se desarrollará, sino que también permite desde la actualidad darle una vista a esa primera definición para entender y conceptualizar mejor lo que en estos momentos vivimos en torno a la naturaleza del conocimiento y cómo la concebimos, pero también cómo se ha concebido antes. Es interesante ver todo el proceso que se ha visto acerca del conocimiento, o sea, la forma del hombre conocer a lo largo de la historia, y podemos decirlo que ahora en la actualidad pues, ya tenemos las bases sentadas de cómo conocer o cómo es el proceso del conocimiento o qué es la epistemología o qué es la nociología o qué es la teoría del conocimiento, y es ver ahora en la actualidad toda la realidad que nos circunda, y todavía nosotros seguimos conociendo cosas y vamos a seguir conociendo cosas, y el conocimiento seguirá siendo todavía como algo que no se ha desvelado en su totalidad. Eso me pareció interesante de esta unidad. Bueno, la unidad 1 es muy interesante, ya que vamos a entender mucho que la ciencia y la epistemología claramente no van separadas, sino que van unidas de la mano, que siempre la filosofía va a tener ese sabor, eso que le da a las demás ciencias. Es como lo de San Agustín lo decía, es la búsqueda de la verdad. Y es mejor cuando uno se da cuenta que la ciencia y la epistemología están en todo, en la historia, la ética, el lenguaje, sus métodos, y más bonito es cuando aquellas dan y proporcionan confiabilidad en la construcción del conocimiento. Bien, este ha sido nuestro conversatorio como respuesta a la segunda unidad acerca de los tres temas que habíamos mencionado. Espero pues que haya sido de mucho agrado para todos ustedes.